Bueno, señores, y continuando aquí, nosotros empezamos un programa paralelo. Entonces, ustedes saben que yo creo que nada más Auri y yo hemos estado de acuerdo en una sola vez un programa, pero nos llevamos bien. ¿Verdad, Auri? No entendemos. No No, entendemos. nos llevamos bien. No entendemos. Llevamos bien. No quiero saber de ti ahora. Mentira, señores. Nada, hoy nos acompaña pues un invitado de lujo. Tenemos al señor Otoniel Bonilla, quien es el ex director, déjame leerlo porque tengo que ponerme los lentes, Otoniel, quien es el ex director del Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa. Gracias por acompañarnos este domingo. Gracias a ustedes por invitarnos. Buenos días. Vamos a ayudarte aquí con el micrófono porque tú sabes que se va un poquito la voz. Mira, Otoniel, nosotros estamos aquí del tingo al tango con el tema específicamente del caso del Intran. Y me gustaría que nos ayudaras a esclarecer algo que fue algo de nuestra discusión como equipo. El impacto que tiene, hasta dónde puede llegarte compras y contrataciones para detenerte o no una licitación. Me explico, su nivel de responsabilidad, porque vemos que la sociedad jala o está pidiendo a gritos que involucren a Carlos Pimentel en el proceso. Cuéntanos, Chi. Bueno, les decía, gracias por habernos invitado a este espacio. Nosotros hemos visto lo que ha salido en la prensa, como todos, sobre el proceso que ahora llama la atención nacional. También tuvimos la oportunidad de hacer una lectura rápida de la solicitud de medida de coerción que ha formulado el Ministerio Público contra los que hasta ahora dice que están implicados en el proceso. Y al analizarla así sucintamente, podemos ver que entraña un conjunto de hechos y circunstancias de estos hechos, incluido el que usted refiere sobre la intervención de la Dirección de Compras y Contrataciones antes, durante y después de, digamos, suspendido el contrato, si cabe el término, o más bien iniciado el proceso ante la jurisdicción del Ministerio Público en este caso y ya judicializado ante un juez de la instrucción. Ciertamente la Dirección de Compras y Contrataciones tiene atribuciones para controlar todo lo atinente a la licitación, en este y en cualquier caso. Con lo que he visto, no vengo aquí a, digamos, a alegar en favor de nadie ni en contra de alguno, pero yo pienso que institucionalmente la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas tiene razón en cuanto se conoce. No sabemos si hay algo que no se conozca, pero según la información disponible, Contrataciones Públicas podía perfectamente intervenir en el proceso. Ahora, la nulidad del contrato ya entraña otra implicación que llevaría una intervención judicial. Claro, la nulidad del contrato no ha de esperarse para proceder judicialmente en el ámbito penal. No puede esto tampoco utilizarse como mecanismo para que no pueda avanzar el proceso penal que ya ha sido iniciado. Por esa parte. Pero además, según se ha podido apreciar de los hechos que están relatados en la medida de coerción y lo que se ha difundido públicamente, es que un funcionario del Intran, al momento de iniciarse la licitación, renunció, dice el Ministerio Público que convenientemente, y pasó a ser un ejecutivo de la empresa que estaba siendo oferente un en ese momento. Un próspero emprendedor. Sí. Pero ¿qué ocurre? Que según el mismo relato que hace el Ministerio Público, fue procurado un abogado que llamo la atención aquí, por mi experiencia incluso lo digo, un abogado que desde hace un buen tiempo ha estado participando, incluso fue funcionario de una institución del Estado en el periodo 2000-2004, y también estuvo participando en un conjunto de acciones societarias que el Ministerio Público resalta que él se ha convertido en un experto, no sé si tan experto o de alguna manera participa. Eso debería incluso incluirse en la investigación. Y me disculpa. Entonces,
Lo que señalo es que este proceso abarca un conjunto de acciones y hechos que van más allá de los casos ordinarios de corrupción pública que conocemos, porque tienes implicaciones que atañen a la seguridad nacional, pero también a la privacidad de las personas. Y conforme he examinado, pienso que más allá de la representación constitucional que tiene el Ministerio Público de la sociedad dominicana, cualquier ciudadano que entienda que su privacidad ha sido vulnerada a consecuencia de este contrato y de los actos que se derivan de él, pudiera perfectamente accionar contra aquellos que han estado implicados en estos hechos. Doctor, y hablando de todo un poco, vimos también que en el proceso de allanamientos, en toda el miércoles, se allanó una empresa que estaba vinculada a una de las personas implicadas con Transcorlatan, que es Jochi Gómez Canán. ¿Qué pinta Aurix en todo el expediente? Lo que ocurre es que, conforme he visto, puedo estar, no llevar toda la razón, pero conforme lo que he visto, esa empresa tenía un contrato adicional, pero con el Ministerio de Defensa. Okay. Tanto es así que símbolos del Ministerio de Defensa aparecen en la fachada de la empresa cuando se hacen las imágenes que hemos podido apreciar. Algo también que debe ser profundamente investigado. Y se hizo, según la información de que se dispone, ya hace más de 4 años. Dice el Ministerio de Defensa que ese contrato nunca se ejecutó. Dice uno de los ejecutivos de Auris que sí. Que incluso están abiertas un conjunto de acciones y que oficiales del Ministerio de Defensa y funcionarios del Poder Ejecutivo acudían frecuentemente a esta sociedad comercial a procurar y recibir informaciones que estaban siendo, digamos, ellos hacían acopio a través de los mecanismos de inteligencia que estaban utilizando. Y aquí yo quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Es sobre el modelo que se ha venido aplicando. Es un modelo que no inició con esta gestión, comenzó con el pasado gobierno. Esto de transferir o traspasar las atribuciones, incluso sensitivas del Estado, a empresas privadas debe cesar. Por ahí se afirma que hay un fideicomiso con la Policía Nacional. Eso debe examinarse, eso debe revisarse. O sea, ese modelo de gobernanza público-privada hay que hay puntos que no hay que deben tocar. sí, esto debe revisarse. Sí, y Claro la que sociedad dominicana debe empoderarse aprovechando este proceso escandaloso que tenemos en curso para exigirle al Estado, al gobierno dominicano, que reexamine sus pasos en Licenciado, cuanto a poner en manos privadas acciones fundamentales del Estado dominicano. así es. Aprovechar ahí mismo, hay cosas, y como bien decíamos ahorita, no se puede, según tenemos entendido, desde el punto de vista jurídico, no se debería de mezclar una cosa con otra para poder darle un mejor sustento al expediente. Pero, por ejemplo, dentro de la ordenanza que se depositó, vemos que se indica que el señor Gómez Canán ha materializado un esquema fraudulento, donde también se menciona a la empresa Auris, se menciona a la empresa Transcorlatán y se menciona The Color. ¿Qué tan factible sería, ya desde el punto de vista y del departamento que usted manejaba, qué tan factible sería la mezcla de todos estos expedientes que traen informaciones diferentes para poder sustentar ese expediente? Con denuncias distintas. Con denuncias distintas. Bueno, sobre el todo. Ministerio Público tiene la facultad de abrir una investigación tan amplia como sean conocidos los hechos, siempre que estos hechos tengan la apariencia de que se ha cometido un ilícito penal. Eso no está en discusión. Y para ya eso va a depender de la estrategia que el Ministerio Público haya creado o se haya dado para y hacerlo por separado o hacerlo de manera conjunta. Conforme a lo que he visto, si se hace, ya el Ministerio Público ha adelantado que solicitó al juez que declare el proceso complejo.
una Otro complejidad, más. sí, pero una complejidad que en este caso puede estar, digamos, justificada por el hecho no solo de que hay varios investigados, sino por la naturaleza de los hechos y el conjunto de acciones que deben ser investigadas, porque yo pienso que las cuestiones que atañen a seguridad nacional también entrañan infracciones penales. Lo que tiene que ver con la privacidad de las personas también, pero los hechos propios, tradicionales que conocemos de corrupción pública. Aquí, conforme se relata, se hizo una licitación amañada, dice el Ministerio Público. Tanto es así que, retomando la idea de mi comentario anterior, decía que cuando se hizo la modificación societaria de las compañías que participaron como oferentes, es exactamente el pliego de condiciones. Porque ya decía que un funcionario del Intran había renunciado para ser ejecutivo de una de las empresas. Entonces, aquí lo que hay es un conjunto de hechos que a prima fase pudiéramos decir que constituyen infracciones penales y hay que respaldar las acciones de la Procuraduría General de la República en tanto que debe abarcar, ojalá sea así, debe abarcar a todos los que hayan estado implicados en estos hechos, independientemente del poder que tengan o hayan tenido. Y esto es más grave porque siempre hay que irse al origen digamos, del conflicto. ¿Quién es Hochi Gómez? Un conocido, un reconocido personaje que ha tenido antecedentes en hackeo. Él estuvo procesado, él fue investigado en algún momento, estuvo siendo de alguna manera encausado por infracciones relacionadas con la propia seguridad y la privacidad de las personas. Entonces, ¿cómo es que el Estado pone en manos de una persona que tiene conocidos antecedentes de pretenderse ser un Estado paralelo y de alguna manera atentar contra la privacidad de las personas? En la solicitud de medidas de coerción hay un párrafo de 4 líneas que para mí es el hecho medular de la imputación relacionada con seguridad nacional y lo que tiene que ver con la privacidad de los ciudadanos, incluyendo la nuestra. Es que en el contrato, que no es otra cosa que la continuidad de la licitación, del pliego de condiciones, se había establecido que existía un anexo en el que estaban señaladas y descritas las intersecciones en el Gran Santo Domingo donde el Estado, a través del Intran, había dispuesto que se colocaran las cámaras de videovigilancia. Pues ocurre que, según relata el Ministerio Público, convenientemente fue modificado esto al momento de elaborar el contrato para dejar a discreción de Hochi Gómez los lugares y las intersecciones donde colocaría las cámaras. Eso es muy grave, porque lo que ocurre es que si se quiere vigilar a Juan Pérez, entonces un particular, un individuo que no es funcionario público, colocará una cámara en un lugar estratégico que a él le convenga para los intereses que eventualmente pueda representar, o incluso para la competitividad del sector empresarial, en fin, hasta para la privacidad misma de actuaciones familiares, cualquier otra cuestión. Entonces este señor podía, él, discrecionalmente, dice el Ministerio Público, colocar una cámara en una de estas intersecciones o uno de los lugares que él entendiese. Yo le tengo una pregunta que es variada. En primer lugar, la primera parte es que el Ministerio Público menciona que del IDAT le transfirieron dinero hacia lo que es el Intran para que ese contrato se pudiera dar. Inclusive, el ministro
el ministro José Paliza habla de que manda una carta que está rodando en las redes sociales para que omita el error de que él autorizó, de que el Ministerio de Administrativo pase eso. ¿Qué se toma en cuenta en eso? ¿Por qué lo colocan ahí en ese expediente? Si es subsanable o lo que sea. El otro punto es cómo un año después de que sucede esto es que el Ministerio Público Independiente, como yo le llamo, es que asume este tema de forma fuerte. Con la primera parte de su pregunta, vi la carta del ministro ahora de la presidencia, entonces ministro administrativo, donde señala que hay un error en la mención. Aparentemente, él lleva razón, aparentemente, porque lo que se afirma es que quien ha promovido la transferencia de fondos del IDAT al Intran para poder hacer los pagos es el ministro de la presidencia, que para entonces era el señor Joel Santos. Es lo que se dice, no lo estoy afirmando. Estoy refiriéndome a lo que se señala. Si es así, entonces él tendría razón, porque una cosa es el Ministerio Administrativo y otra cosa es el ministro de la Presidencia. Pero se dice que esto es porque el Intran o el ministro de la Presidencia es el presidente del consejo esto que maneja el Intran. Pero de todas maneras, no deja de ser llamativo porque el presupuesto de ese año del Intran era una fracción del monto de la contratación. ¿Cómo así una fracción? Era una fracción porque no tenía contemplado en el presupuesto del 2023 apropiaciones suficientes para la contratación de 1.200 millones de pesos, sino que solo tenía alrededor de 104 millones de pesos, según dice. Eso es importante, ese dato. Sí, es así. De ahí es que surge la necesidad de que el gobierno, a través del ministro de la presidencia o el ministro administrativo, ya eso se aclarará, busca los mecanismos para proveer al Intran de los fondos necesarios para la contratación. Que había dicho, por eso está, entre otras razones, según dice el Ministerio Público, procesado, quien era el director financiero de la entidad, del Intran, había emitido una certificación que disponía de los fondos, pero en ese momento no disponía de tales fondos, sino que dice el Ministerio Público que se hizo una alteración de un documento oficial para dar la apariencia de disponibilidad presupuestaria cuando no existía, porque la tuvo meses después, cuando le fueron transferidos del IDAT al Intran, que es, que es una operación que también debe ser investigada. Sí, pues eso es ilegal desde el punto de vista de que solo el Congreso Nacional puede aprobar, ¿verdad? Salvo que fueran dineros del propio Poder Ejecutivo, digamos, de la Presidencia de la República, que parece ser que no es, porque se dice que eran fondos del IDAT. Habría que ver si hay algún mecanismo que le permita al presidente disponer de ellos. Me temo que no. Es una investigación que debe abarcar ese aspecto, porque el Código Penal prevé que el uso de fondos para fines distintos a lo que están previstos constituye un elemento prima facie de desfalco. Ok, en ese ámbito, doctor, yo he visto que también se realizan convenios para proyectos específicos y que una institución le puede erogar a otra, siempre y cuando sean propuestas en conjunto. El punto es ver aquí qué tanto en conjunto sería. Creo que habría que profundizar un poco más. La siguiente inquietud que yo tengo, siendo Hugo Veras el titular de la institución, es decir, quien autorizó que se ejecutara, ¿cuál es la sanción como tal que llevaría, su carga de responsabilidad? Porque, vuelvo y reitero, yo me quiero ir ahí ya a la parte técnica, ya a la otra parte de que si fulano le dieron el contrato, está bien, pero el incumbente y al que el Poder Ejecutivo le había dado el voto de confianza y el que tenía en sus manos la decisión de disponer o no de nuestros recursos era Hugo Veras, que era el titular. Sí. Fíjese, yo no puedo afirmar que lo que relata el Ministerio Público sea verdad. No, en el hipotético caso. No puedo decir esto, porque a veces hay narrativas que luego no pueden sostenerse. Esa es la verdad. El Ministerio Público
en su afán de abarcar muchas cosas, a veces comete hierro. Y me consta en casos que domino. No sé si en este caso ha sido más, digamos, más eficaz en ese aspecto. Pero conforme a lo que se señala, aquí hay que poner la atención en quién fue el director del Intran. Porque como usted muy bien dice, a él es que el Estado ha confiado el manejo no solo de los fondos que fueron puestos a su disposición, sino de la representación misma del gobierno, del Estado en su conjunto, porque cuando se contrata en nombre del Estado, aun cuando se haga desde una dependencia del Poder Ejecutivo. Así que el reproche de punibilidad respecto del director del Intran es de mayor nivel, porque él tenía la titularidad de la institución, pero al mismo tiempo, conforme lo que señala el Ministerio Público, habría obrado para manipular la licitación. Hay señalamientos ahí que si pueden ser establecidos, no me constan, pero si puede ser establecido, entonces ciertamente el señor Veras estaría implicado en estos hechos. Aquí yo quiero aprovechar que se ha suscitado un debate que no debería ser, un falso debate, porque algunos abogados se presentaron a la residencia del señor Veras cuando éste estaba siendo objeto de una requisa en su domicilio. Estaba haciendo un registro, que es lo que se conoce como el allanamiento, y se presentaron algunos colegas aduciendo que ellos tenían derecho a participar en ese registro. Eso no es verdad. Nada que ver. Un allanamiento es una acción del ámbito privativo del Ministerio Público, en tanto que incluye una fase incluso secreta de la investigación, porque eso va dirigido contra la parte más íntima de un ciudadano, que es su domicilio. Entonces, yo pienso que señalar esto públicamente, que un abogado puede acceder al domicilio de un ciudadano donde se está llevando a cabo un allanamiento, yo creo que no ayuda al debate, no ayuda a la necesidad de que nosotros actuemos conforme al Estado de Derecho que nos damos. No es la primera vez. A nosotros nos ocurrió en algún momento que se presentaron abogados y no se les permitía. No es por arbitrariedad, es porque la norma no lo prevé. Entonces, yo pienso que hay un conjunto de elementos y de narrativas en esto que siempre se dan conforme al interés que se represente. En nuestro caso, trato de hacerlo de manera más equilibrada porque no represento ninguno. Así mismo es. Bueno, muchísimas gracias al doctor Otoniel Bonilla, quien fue el director del Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa. ¿Qué tiempo usted estuvo allá? Bueno, yo fui Ministerio Público 12 años. Estuve como ayudante fiscal, después fui adjunto de corte, después procurador general adjunto, primero como subdirector de la DPCA, y después primero 4 años como subdirector y 4 años como director. Mi amigo tiene razón, es independiente el Ministerio Público. Actual. Bueno, tiene la independencia que le da la Constitución. Bueno, vamos. Señores, vamos a una pausa y retornamos en No hay Hora mucho que Super 7, decir. edición dominical.